Buenos días a todos. Hemos tenido la suerte de que en Segovia no había muchas cosas abiertas y hay bastante gente que ha madrugado, ¿no? Gracias a todos por venir a la primera charla. Cuando en la Junta de Anapor estábamos un poco definiendo el programa, que por cierto os invito a que nos lo critiquéis todo lo que podáis para que sigamos mejorando. Sin vuestra opinión no mejoramos, porque esto lo hacemos también para vosotros, no lo hacemos para nadie más. Una de las situaciones que nos planteábamos, una de las preguntas que surgía es, ¿vamos a poder engordar todo lo que producimos en algún momento? Y para ello planteamos una mesa de empresas productoras de volúmenes significativos que nos pudieran un poco contar cómo están afrontando estos retos de crecimiento, cómo estos retos pueden evolucionar a futuro. Voy a empezar a introduciros, bueno, no sé si el burro delante, pero bueno. Nuestro primer ponente, Jordi. Jordi es el responsable de Madres en Singapur, una carrera casi entera en Singapur. José, que me ha permitido llamarle Pepe, llamarle Juan Pepe, aparte responsable de laboratorio, es el responsable de planificación dentro del grupo Cefusa. Jordi dentro del grupo Singapur, perdón que no lo he dicho. Iván es el responsable de la zona centro de Grupo Costa. ¿Vale? Hemos planteado... no está corriendo el tiempo, creo, aquí abajo. Hemos planteado una jornada en 4 bloques. En el primer bloque hablaremos un poco sobre madres y estructura de madres. En el segundo bloque hablaremos sobre estructuras de cebos. Y luego remataremos con temas de logística, temas medioambientales, cómo está impactando. ¿Vale? Como veis, nos falta un ponente que está aquí en la foto. Disculpar a Miguel, que no ha podido finalmente venir. Pero bueno, yo creo que tenemos aquí un volumen importante del sector representativo, además, norte, centro y sur, con lo cual pues creo que podremos aprender mucho y espero que sea útil para todos. En cuanto a los bloques temáticos, como os decía, el primer bloque de censo de madres y planificación, con los censos de reproductoras creciendo, cambios en la forma de producir. Hemos visto en los últimos años o meses quizá cambios en la forma de manejo a bandas, de destetes semanales a bandas, todas las empresas creciendo, ya sea crecimiento propio o por adquisiciones. Entonces, la primera pregunta que nos surge es cómo estas compras y este crecimiento afecta a vuestra planificación. Si queréis empezamos de allá para acá y luego volvemos con la pregunta. Jordi, ¿qué nos puedes contar? Bien, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Bueno, en nuestro caso somos una empresa que tenemos unas 62, 63 mil madres productivas actualmente y nuestra filosofía es de un crecimiento sostenido, de crecimiento sobre todo en granja propia y de no adquisición, digamos, de empresas o de granjas externas. En nuestro caso, cambios van habiendo, adaptándonos sobre todo a la situación sanitaria actual. Sí que es verdad que hemos pasado una gran cantidad de granjas a bandas de 5 semanas, sobre todo granjas con más problemas sanitarios y granjas de tamaños más pequeños. Esto nos ha permitido optimizar bastante más las plazas de fase 2, sobre todo, no tanto la fase 3, pero sobre todo granjas de fase 2, agrupar en granjas, como ya sabemos, agrupar flujos de lechones más grandes y esto ayuda a optimizar mucho más las instalaciones y mejorar sanitariamente también lo que son los destetes. Nosotros también, sobre todo, tenemos la parte de las granjas de madres, la mayor parte suelen ser propias. Y de momento estamos haciendo destetes semanales. Nos hemos planteado varias veces el cambio a hacer bandas, sobre todo por tema sanitario y también por optimización. Pero de momento, como se intenta siempre que todos los protocolos se den a la vez en toda la empresa,
De momento no se está haciendo, se sigue en bandas semanales. Y bueno, siempre puede haber algún cuello de botella puntual, pero de momento no nos hemos planteado el paso a bandas. Bueno, muchas gracias. Lo primero, por contar con la empresa, con Piensos Costa. Eso significa que estamos intentando hacerlo bien, o por lo menos intentándolo. Bueno, Piensos Costa, más o menos, todo el mundo sabe el volumen que tiene, 150, 160.000 cerdas. Sí que se han pasado muchas granjas de la empresa a bandas a 5 semanas. Sí que ha sido un reto bastante importante de cara a las transiciones de lechones, pues porque al final las bandas a 5 semanas pues requieren más espacio, y sí que ha sido un reto, y sí que estamos transformando pues cebos en plazas de destete pues para poder asumir todos esos cambios de bandas a 5 semanas, con toda la ventaja sanitaria que ha tenido, pero también un poquito ese dolor de cabeza de cómo pasas de un sistema de bandas semanales a bandas a 5 semanas, cómo vacías transiciones rápidos para tenerlas preparadas para que te lleguen pues de granjas de 3.000 cerdas, 8 o 10.000 lechones, que son volúmenes importantes. Claro. Imagino, habéis mencionado optimización, planificación, transformación de cebos a sitios 2. ¿Cómo es ese proceso? ¿Os sentáis un equipo completo, entre madres, cebo, veterinario, logística? ¿Cómo es ese proceso de quién es el que propone, voy a cambiar esta granja a bandas, o es una decisión común? ¿Cómo es el proceso dentro de una corporación, de corporaciones como la vuestra, que son grandes, que hay que involucrar a mucha gente, incluso distancias importantes de transporte de animales? ¿Cómo tomáis esas decisiones? Te va para allá el boomerang. Perfecto. Al final esto viene un poco pues después de este agotamiento sanitario por parte de los veterinarios, de la empresa, de no salen los números, nos está machacando estas nuevas cepas hipervirulentas de PIRS, que ya nuevas no son, y al final los departamentos de producción pues deciden, pues, a través de apoyo con expertos, estos cambios a sistemas a bandas a 5 semanas, y lo que se cambia el sistema de trabajo en la granja de reproductoras, y luego ya pues vas adaptando. Y esto al final tenemos que ir, lo primero es vamos vaciando transiciones como si fuese un tema de una contaminación, ¿vale? Las vaciamos rápido, las dejamos preparadas, y luego ya vamos trabajando sobre lo que tenemos en el destete, las planchas de cebo, priorizando vaciados, porque claro, de repente es en una semana muchísimo volumen, pero sí que estamos notando una mejora sanitaria importante. Muy bien. Pues eso da envidia. Siempre eso se ha planteado varias veces, y siempre que se ha planteado ha venido por parte del departamento de producción y por el departamento veterinario. Lo que ocurre es que al final es como un juego de dominó, y cuando empieza es una reacción en cadena, y hacer un cambio, y luego ya te preguntaré, que tiene que ser divertido ver todo cómo se va expandiendo. De momento no nos ha hecho falta, pero bueno, periódicamente se vuelve a poner encima de la mesa, y no dudo que al final por lo menos parte de la producción termine en bandas. A ver, yo creo que en nuestro sector nos sabemos adaptar muy bien a los cambios y a las nuevas necesidades, pero sí que es verdad que los cambios cuestan. Los cambios a la gente le cuesta, y en nuestro caso la filosofía había sido siempre de forma tradicional el llevar las granjas a banda semanal, hacer rodar al máximo las maternidades, incluso ajustarnos mucho a los días, estar granjas pues, que podían estar en 23, 25 días de lactación, y los cambios vienen a raíz de la necesidad, sobre todo por el tema sanitario, porque las bandas no es algo nuevo, es algo que ya se conoce desde hace muchísimos años, pero la necesidad de optimizar sobre todo flujos de lechones pequeños, y la necesidad de hacer más cortes sanitarios dentro de una granja de madres y de una fase 2, pues te hace plantear de que este cambio tiene que llegar a la gente, a los ganaderos integrados sobre todo, que les va la economía. Cualquier cambio es complicado, pero todo es sentarse, hacer números y hablar. Lo que está claro que las granjas en bandas, por lo menos la experiencia nuestra, no
no significa que vayan a ganar producción, pero también es verdad que si todo va bien no la van a perder, porque los beneficios que te dan igual te los quitan por esos días de menos de más de lactación que tienes. Entonces nosotros en nuestro caso se hizo en un par de granjas de las más pequeñas de volumen más pequeño de la empresa, se pusieron en bandas de 5 semanas, se organizó, se hizo un plan con el ganadero, eran 2 granjas integradas, se puso en marcha y al cabo de unos meses ya, con esta poca experiencia o al cabo de un año, se fueron poniendo paulativamente muchas granjas que tenemos, incluso 2 de las granjas propias, una de ellas de gran volumen, también la hemos puesto en bandas, sobre todo por problemáticas sanitarias en las maternidades y en las fases 2. Y de momento la verdad es que estamos contentos porque, como digo, no es que se aumente la producción, esto es así, pero hemos ganado en calidad de lechón destetado y en sanidad, sobre todo en la fase 2. O sea, el cambio ha sido bastante sustancial. Y la decisión se toma, pues como digo, los cambios cuestan, pero cuando la necesidad es la que impera, es cuestión de valorarlo todo con calma, técnicos, gerentes, en el caso integrado, y al final llegar a acuerdos y si hay que compensar algo se compensa y si no, pues se implementan los cambios. Al final, hablando de las bandas, que es un caso puntual, pero aparte de mejorar la sanidad, también para granjas pequeñas creemos que es un cambio a mejor en cuanto a la gestión del personal y a la vida personal de estas granjas pequeñas, ¿no? Al tener semanas más tranquilas de trabajo, aunque tengas semanas mucho más fuertes, pero te permite no estar siempre en la cresta de la ola, estar cada semana con partos, con destetes, con cubriciones, te permite estratificar mucho el trabajo en semanas y la verdad es que la gente gana también en calidad de vida. Por ejemplo, luego por avanzar, luego hay una mesa de genética en la que vamos a poder ver un poco qué novedades está habiendo. Cuando se decide una introducción de una nueva genética o se evoluciona a una nueva genética dentro del grupo, ¿cómo afecta eso a toda la pirámide o a todo el resto de empresas, a la organización de los cebos? Porque veo que comentáis siempre muchos criterios sanitarios. Todos habéis hecho referencia al criterio sanitario, que es el que quizás esté más impactando. Pero esos otros cambios que puede haber de inicio de introducción de sistemas de alimentación diferentes o nuevas genéticas, ¿cómo lo manejáis o cómo organizáis desde las madres hacia abajo? O vamos a hacer estos cebos con esta nueva genética. ¿Cómo organizáis ese sistema? Yo aquí puedo contestar yo porque voy a ser muy rápido, porque hace muchos años que trabajamos con la misma genética, entonces no nos hemos visto, yo no he vivido un cambio de genética. Entonces yo ya os dejo la palabra. Al final un cambio de genética es un cambio muy, muy progresivo. O sea, al final la genética la tienes que introducir por las reproductoras y no pasa de un día para otro. Vas metiendo reposición, vas teniendo primeros partos y que vas viendo, pues bueno, si vas pasando hacia genéticas más hiperprolíficas, no quiero que se me vea el plumero, pues vas aumentando la cantidad o, sí, depende en función de la dirección que tome la empresa. Si es a mayor volumen, a mayor producción de lechones o hacia otro tipo de... Se me va a ver el plumero, macho. A un poco un lechón más de calidad. Sí, más robusto, ¿no? Exactamente. En vuestro caso... Pues respecto a la genética, yo creo que quien tiene más que lidiar son los compañeros que están en la granja de madres, que los que ven el diferente comportamiento de la genética. Suelen ser comportamientos de unas genéticas más maternales, otras menos, o el cambio. Yo creo que ellos son los que suelen sufrirlo más, porque a la hora de luego el diseño de la estructura a transiciones y a cebo, se suele hacer más por criterio sanitario que por criterio genético. Entonces, en ese caso le pasamos la pelota a los compañeros que están con madres. Y en cuanto a por acabar el bloque de madres o de estructura de madres, en cuanto a recrías, reposiciones, ¿cómo estructuráis de alguna manera diferente esas recrías, que al final son semi-engordes? De alguna manera, ¿cómo trabajáis? ¿Cómo habéis cambiado, a lo mejor también sanitariamente, en los últimos 5 años el manejo de esa reposición?
supongo que es bastante diferente al resto de la estructura. Eso sí que yo te puedo decir a la hora de movimiento, no a la hora del trato. Sí que tiene un problema añadido a que luego me imagino que trataremos, el tema de densidades, el tema de distancia. Ahí sí que tiene una complejidad mayor porque siempre tienen que ser zonas mucho más aisladas y mucho más limpias para terminar proveyendo de reposición sana. Y en los que nos movemos en zonas con alta densidad, siempre encontrar una granja que sea susceptible de ser recría, eso es oro, eso es una maravilla. Hay poquitas. ¿En vuestro caso? En nuestro caso el tema está muy apretado también y esto sí que es un poco un error. Tenemos las granjas de madres muy heterogéneas en cuanto a capacidad de recría interna, o sea, la capacidad de recibir reposición. Entonces, cada granja tiene sus necesidades de recrías y muchas veces encajar todo este puzzle es complicado. Y desde luego encontrar granjas que sean recrías, que ya son granjas que tienen que estar a 2 kilómetros de cualquier otra granja y encima que estén bien situadas, es realmente muy complicado. Entonces, las granjas que intentamos ya, las últimas granjas que hemos construido, intentamos hacer más capacidad de recría interna, de cuarentenas y de recría interna dentro de la granja para no depender tanto también de estas granjas que son las recrías, porque realmente cuesta mucho, porque hay pocas y cuesta mucho encontrarlas. Vosotros que tenéis quizá un poco más de espacio en la zona centro, un poco, tampoco vayamos a... A ver, ¿qué quieres que te diga? O sea, al final lo que buscamos, sobre todo con el tema de las recrías y con la búsqueda, es intentar el sitio más alejado posible y luego intentar hacer como una pantalla de protección, es decir, poner cebaderos centinela en la medida que se puede, porque claro, al final mucha competencia entre las empresas y todo, pero sí que en la medida de lo posible que tenemos una zona que decimos esto es una recría que puede estar bien aislada, cebos alrededor, se meten animales que son centinelas, es decir, pues si se puede pis negativo, micoplasma negativo, para utilizarlos como, oye, se me ha contaminado un cebo que tengo cerca de esta recría, vamos a protegerlas y sobre todo muchísimo control, porque te juegas mucho. Eso lo hago a Pepe solo porque se carga más de planificación. En tu caso, ¿cómo organizáis transportes, camiones, logística? ¿Es una logística aparte la de las reposiciones o cómo lo gestionáis? A ver, cuando le hacen una pregunta a un famoso o una modelo y dicen ¿qué es lo que tú desearías siempre que quieren la paz en el mundo y que no haya guerra? A mí me gustaría que la granja de genética estuviese perfectamente dimensionada con la transición, con la recría y con el transporte. Y yo creo que tengo la misma suerte que la modelo o el famoso. Sí, es verdad que tenemos jaulas solamente para lo que son las pirámides de genética y lo que ocurre es que sale muy caro. Sale muy caro porque tienes que tener jaulas paradas y personal solamente para eso y entonces es bastante complicado. Y luego tiene uno que pelearse también con la parte económica de la empresa para justificar que eso es necesario y que no te lo tienen que cambiar. De momento va bien, pero ellos no cejan. Siempre están ahí recordándote que tienes un camión parado 3 días a la semana o 2. Poco a poco la paz, si no llamáis a Trump, medio entre vosotros. Como nos falta un ponente, planteamos si que alguien quiere hacer alguna pregunta del tema de madres, este es el tiempo de hacerla ahora. Si alguien tiene alguna duda, algo que quiera preguntar, y si no, avanzamos al siguiente bloque y preguntamos al final. Haremos lo mismo en los siguientes bloques, o sea que si tenéis alguna pregunta, hacerla, no os cortéis, que es una buena oportunidad. Pasando a capacidad de cebos y eficiencia, esta era la pregunta estrella un poco del día. Imaginemos que no tenemos PIRS, imaginemos, como lo de las modelos, no hay PIRS.
¿Podríamos engordar todo lo que producimos? ¿Hay hueco actual para engordar todo lo que produciríamos? Empiezo por allí y volvemos, si queréis. A ver, no tengo ni idea de si habría hueco. Lo que hay es dos realidades. Una es que se está entrando mucho lechón de fuera, entonces ahí hay mucho margen de reducir estos 40 y pico mil lechones que entran cada semana, de reducirlos para producirlos aquí. Entonces ahí hay mucho margen. Y luego la otra realidad es que el mundo sin PIRS Hay que soñar, hay que soñar. momento, De momento por lo no. menos la realidad de la zona nuestra de Cataluña-Aragón es que no, es que ni está ni se la espera, ¿no? De momento seguimos teniendo problemas, no con la virulencia de hace 2-3 años, pero la realidad con el PIRS sigue siendo bastante dura y de momento no creo que pueda ir mejor, porque tampoco estamos intentando cambiar muchas cosas. Así que a nivel de dentro de cada empresa se intenta hacer pequeñas cosas, ¿no? Pues con manejo en banda, se intenta mejorar la bioseguridad de las granjas. Las granjas nuevas se hacen con mucha mejor bioseguridad. Se van haciendo pequeñas mejoras, pero a nivel global, a nivel de sector, claro, es que hay una guerra abierta y unos flujos de lechones que hace muy difícil el poder imaginar este control. Entonces, no tengo ni idea de si los podríamos cebar, pero de momento veo este momento lejos, sin tanta incidencia de PIRS. Bueno, buena noticia porque engordamos, pero tenemos que seguir teniendo pesadillas por las noches, poco a poco. En vuestro caso, A ver, si vemos los números a grosso modo, pues parecería que es muy fácil decir, pues si producimos más, se deja de comprar y podemos engordarlo, porque como decía Jordi, hay una cantidad de lechones muy importante que están llegando. El problema es que cada empresa es un mundo y hay empresas que tienen sus vías de sus contratos de importación de lechones, y hay empresas más centradas en dar lechones a 20 kilos, hay otras empresas que lo que necesitan son animales para cebo, y no es tan fácil pasar de un contrato o de una importación de lechones a consumir lechón nacional. Si fuese todo la misma empresa, pues sería muy fácil dar un cambio, pero cada una tiene una estructura diferente y yo creo que no vamos a ver el dejar de importar, igual que no vamos a ver el quitarnos el PIRS. bueno, Yo lo considero una utopía. O sea, no hay. completamente. Al final, como vamos conociendo este virus que tiene una gran capacidad mutagénica y encima que parece ser que es más listo que nosotros, porque cuando ya parece que lo controlamos, pues viene desde fuera y nos pega un estocazo terrorífico. Yo no termino de verlo. Sí que creo que iremos mejorando en producción, que iremos controlándolo, que reducirá la exportación, que eso también creo que va a ser beneficioso, porque al final cada lechón que entra es un riesgo con patas de que nos traiga una enfermedad emergente. Yo creo que eso hay que tenerlo también en cuenta, que las enfermedades, aparte de que entrar por un trozo de carne contaminado o lo que sea, nuestro mayor riesgo, en mi opinión, es la entrada de animales de fuera. Ya tendríamos el efecto contrario, habría bastante hueco para cebar con otro. Pero sin embargo, las empresas están creciendo en madres, en granjas propias de madres, pero yo no veo esa tendencia, no sé si en crecimiento en cebos propios. No, eso no se plantea, o sí, se ha llegado a hablar. ¿Creéis que esto puede llegar a ocurrir también? Que antes se pensaba, era impensable que alguien invirtiera en ladrillo y ahora se está invirtiendo en ladrillo de madre. ¿Llegaremos a invertir en ladrillo de cebos o no lo veis? Por allí voy. Vamos, o sea, sí, es una realidad. O sea, sí que ya se está empezando a mover el mercado del cebo. Lo que pasa es que pues estamos empezando a movernos a través de cebos estratégicos. O sea, a las empresas no vamos a por cebos de 700 plazas, vamos a por cebos grandes, pero para mí ahora mismo es el factor limitante. O sea, cómo está todo el tema de la normativa, cómo estamos a nivel de plazas de cebos de esta guerra comercial, es que todo el mundo lo necesitamos, y es que esto es una batalla, pero a mano abierta.
Yo creo que hay poco que añadir a lo que dice Iván. Yo creo que es el sentimiento común de todas las empresas, y lo único que el sitio también es el problema, y con temas de distancia y poblaciones es mucho más complicado hacer un cebo y un cebo grande. Yo estoy de acuerdo, lo veo una apuesta interesante por parte de las empresas que tenemos este día a día de tanta batalla para buscar plazas de engorde. El tener un pequeño porcentaje de asegurado propio, ¿no?, en granja grande, en núcleos grandes, gestionado por personal que puedes formar, que puedes elegir y formar tú, para mí es una apuesta a nivel técnico muy interesante. A nivel económico pues ya es más debatible, la rentabilidad está claro que no es la misma en una granja de madres que en un cebadero, pero a nivel técnico y a nivel de tranquilidad y de asegurar un pequeño porcentaje, la verdad es que es una apuesta que yo creo que es interesante, sobre todo en zonas en donde se puede aún construir, porque en el caso nuestro, pues todo lo que es la Confederación del Ebro, la CHE, pues cada vez es más difícil, y realmente pues también se entiende porque hay zonas ya que están completamente llenas de granjas, entonces ahí ya no hay posibilidad. Pero en las zonas que son un poco más emergentes, yo creo que sí que será una cosa que se dará, que habrá empresas integradoras que harán núcleos de engorde grandes. Sí, sí. Se está viendo también, además, que los movimientos que hay en el mercado de compras de unos a otros, yo creo que no se están comprando empresas, se están comprando plazas de cebo. Al final, puedes comprar ahora con estos movimientos de compras, yo lo que creo es que se están comprando empresas que no tienen una buena estructura de madres, pero al final esa estructura de madres la rehaces, porque es lo que estamos haciendo muchas granjas, sobre todo propias, y yo creo que lo que está haciendo ahora el mercado es, lo que bien comenta Jordi, es asegurarse. Un porcentaje de ese cebo. Estuve en unas jornadas en Alemania y un danés, aparte de decir que en España utilizaban el triple, el quíntuple de antibióticos que ellos, decía que ellos, en lugar de traerse la mano de obra a Dinamarca, habían decidido dar riqueza en el país local y se habían ido a producir a Polonia. Entonces se habían llevado los cebos a Polonia, tenían las madres en Dinamarca y estaban destetando 40 y tantos lechones, era la NASA. Y en España es que, claro, esos burros de allí que producen a base de antibióticos y a base de mortalidades de no sé cuántos %, pues tienen que ver que no es una vía a futuro. Te está yendo a Polonia a pagar menos a la gente, no a que la gente se haga más rica porque la empresa sigue siendo tuya. Pero aparte de la hipocresía de luego una persona que tenían 6.000 madres, también la hipocresía esa, ¿creéis que llegaremos a algún momento, o en Estados Unidos, que se han llevado a otra zona de Estados Unidos la producción, la parte de las madres, la han alejado de los cebos? ¿Creéis que en algún momento veremos empresas españolas con cebos o con expansión fuera de España y núcleos de madres aquí? ¿O eso creéis que lo veremos en algún momento? No desveléis planes de vuestras empresas, pero ¿qué sensación os da? ¿Creéis que nos quedaremos sin hueco y a lo mejor expandiremos hacia Francia, hacia otros países europeos? Hombre, yo creo que el moverse dentro de la geografía española es complicado. Lo de poner granjas en Marruecos y irnos a las Canarias también lo veo complicado. Sí. O sea, y al final yo creo que España es el país que es. O sea, al final hay compañeros aquí de todas las partes de España. Yo creo que sí que estamos buscando zonas geográficas que nos den más garantías sanitarias, sobre todo para núcleos de genética, pero yo lo veo complicado. Sí que ciertas empresas están saliéndose fuera de España, buscando otros mercados y sobre todo pues salirse fuera de Europa por si hubiese una posible contaminación y tener otros mercados abiertos y otras vías de mercado abiertas. Yo creo que va a ser bastante complicado, sobre todo a nivel europeo, porque lo que nos rodea, que sería lo más económicamente factible, pues van a tener unos costes de producción superiores a los nuestros. Y en el sur estaba pensando, igual que él, que
mientras que los compañeros que tienen empresas de pollos, de pavos o de tomates sí que pueden hacer joint venture con empresas marroquíes y tal. En el porcino está más complicado. Por ahora, ¿no? Sí, esto no se sabe cómo puede cambiar, pero bueno, de momento yo creo que entre el margen que hay del lechón que entra de fuera y alguna zona que sí que aún el sector tiene un poco de margen para crecer, de momento para los próximos años no visualizo una situación de estas. Vamos, no. Perfecto, ¿no? Ellos al final tenían menos territorios, no les quedaba otra que si querían crecer, salir. Claro. Has hablado de pollos. El pollo pasa una época muy compleja en España en su momento y se establecieron rankings de cebos o de engordes y los últimos de ranking se abandonaban. Se perdía la integración, los dejaba y premiaba y buscaba nuevos o premiaba. ¿Creéis que llegaremos a eso en algún momento o no nos lo podremos permitir? ¿El porcino llegará a decir, o ya lo hacéis a lo mejor, llegará a rechazar cebos por malos manejos, mala gestión o temas estructurales, digamos, no temas de que esté lejos, de cerca? ¿Creéis que llegaremos a ese momento en algún momento? A ver, yo creo que si aquí la mayoría somos técnicos o gente que va por las granjas, esta sería la situación correcta. Es decir, una persona irresponsable, una persona que no ha hecho mantenimiento de su granja en 25 años, una persona que no tiene sensibilidad, que tiene unos datos de desperdicio de pienso, de mortalidad de animales y de falta de actitud, esa granja se debería poder abandonar. Y se debería abandonar, igual que una granja de madre, ¿no? Luego la realidad, ¿cuál es? Que es toda la contraria, y esto es una crítica que nos tendríamos que hacer o que tendríamos que hacer cada uno a los de arriba, ¿no? Porque no somos los que decidimos. Pero ahora mismo, si hay 4 paredes, un tejado y 4 tolvas, ahí metemos cerdos. Y si a alguien se le ocurre no llenar animales a una granja porque te echo de mi empresa, es que al día siguiente le estará entrando lechones otro y cobrando más. Y cobrando más. O sea, como castigo de que ni vergüenza ni... No, vendrá mañana el otro, el vecino, tendrás lechones y aún te pagará más de lo que cobrabas. Esta es la realidad ahora mismo. No, técnicamente no es posible desde luego abandonar, que no es una situación buena. Tanto fase 1, fase 2 como fase 3. Ojalá llegara un momento que la gente que realmente por falta de actitud y por falta de emprendimiento tenga la instalación y tenga los animales mal, que se pudieran dejar. Ojalá llegue el momento. Ahora estamos totalmente en el polo opuesto. Sí que es posible quizá en granjas que sean muy pequeñas o que no haya nada de relevo generacional y no merezca la pena la inversión, ese tipo de granjas sí que sería y de hecho sí que... Alguien se la quedará. Exactamente. Sí, pero esas suelen ser granjas muy antiguas que están cerca del núcleo de la población o tal, y son quizá las anécdotas, pero en el 99% de los casos probablemente el vecino le meterá animales. Le meterá animales. Igual. Exactamente, no tengo mucho más que aportar. Simplemente es muchas veces no sueltas porque mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y sabes que hay en sitios donde te vas a meter por pura necesidad y agobiar de decir que me están dando los lechones en el cogote, pero eso es sales, el problema es que vuelves a entrar, luego está otro y como comenta Jordi, pues eso, fomentamos la mediocridad y es complicado. Es complicado. ¿Y a los buenos cómo se les premia? ¿Cómo se puede cuidar a alguien que maneja un cebo que maneja bien, un cebo que... ¿Llegáis a decir, venga, os ayudo en la inversión, os avalo para que mejoréis, o hacéis a esa gente que es excelente, cómo se la premie? Como si, oye, mirar este que está trabajando estupendamente, tienes un extra, aparte supongo por contrato o no, pero aparte le ayudáis a mejorar inversiones a alguien que veáis bueno. ¿Cómo en vuestras empresas se aplica algún criterio de este tipo? Ahora sí que se intenta fomentar sobre todo al bueno, a que vaya un poco por encima, pero
claro, como está el panorama nacional con todo este tema, hablando sobre todo en fase 3, de estos pagos más a la carta, más mensualizados y todo, es complicado y sobre todo porque es que a nada que intentas hacer algo, el tío te dice, pues me ha llamado no sé quién y me ha dicho que eso no le hace falta, porque a ti sí. Y entramos en esa ruleta que sí, que no, y es complicado. Pero bueno, obviamente toda inversión que quiera hacer el ganadero y sobre todo que pueda producir un retorno es bienvenida y se intenta apoyar, se intenta ayudar, presión desde la empresa a proveedores para que sean rápidos, eficientes. Pero sinceramente El mercado libre, ¿no? es complicado. Lo que es curioso, no sé si os pasará a vosotros también, que las granjas que tienen muy buenos ganaderos, al final son las que menos follón dan, no solamente de sanitarios, sino también como personas suelen ser gente con un trato mucho más agradable y que se puede hablar mucho mejor. Y luego hay el que no es tan buen ganadero que es el que te da el 90% de los problemas, porque tienes que estar todos los días encima pidiendo que te cumpla determinadas cosas y es increíble como a lo mejor ese 10% de ganaderos te generan el 90% de los problemas. La ley de Pareto, pero al revés. Exactamente. El teorema. Ya lo hemos mencionado varias veces, pero ¿cómo afectan los temas medioambientales por cada una de vuestras regiones específicamente a esta expansión de cebos, a este desarrollo? ¿Cómo se están impactando estas nuevas legislaciones? O la del transporte, que comentábamos, en el caso de Murcia, que decís que podíais mover durante el día lechones solo 2 horas, 2 meses al año. No, 2 semanas. 2 semanas al año. Por encima de 30 grados, yo creo que de 2 semanas en enero. En Murcia. Pero ¿cómo se está afectando? Bueno, empezamos por el tema medioambiental. El tema medioambiental tenemos el hándicap del Mar Menor. El Mar Menor y toda la zona 1 que se llama, que es la zona que está alrededor, tiene unos requerimientos especiales y aunque está prácticamente demostrado que todo el problema que ha habido de sobrecrecimiento y de cantidad de nutrientes en el Mar Menor ha venido por nutrientes solubles que vienen por la agricultura, acompañando a la agricultura pues nos ha tocado también a la ganadería y está bloqueado completamente a hacer granjas, a hacer ampliaciones y los compañeros de las oficinas comarcales agrarias pues están haciendo su trabajo muy expeditivamente y vamos, es un problema bastante complejo. Además que suele ser zona con mucho turismo, mucha población y no te van a dejar sin hacer una inspección porque ya se va a encargar el vecino de avisarte. Y el tema del transporte, a los que estamos más en el sur, suele afectarnos, sobre todo con las nuevas medidas que se quieren implantar de bienestar en el transporte. Todo lo que sean importaciones del norte de Europa es ya mucho más complicado. Me parece que estuve hablando con compañeros que se dedican al movimiento y tienen una línea cerca de la Comunidad Valenciana y todo lo que sea ir para abajo ya excedería el número de horas. Y bueno, en principio, de todas formas, se suele hacer casi todo lo que se compra suele ser de origen nacional, por lo menos en mi empresa. Cuando empecéis a producir en Marruecos, estaréis más cerca. Me traeré en barco, los pollos. Los pollos. En vuestro caso. Nosotros en la zona de Cataluña-Aragón, como he dicho antes, Cataluña ya es muy difícil encontrar una ubicación para hacer una granja por distancias, ya por cualquier tipo de normativa es muy difícil. Y en Aragón, pues salvo la zona de Teruel, como he dicho antes, todo lo que es la zona de Confederación del Ebro, cada vez las trabas son mayores y las dificultades son mayores y de hecho se están tirando atrás proyectos incluso que estaban ya a mitad de tramitaciones. Entonces, aparte de todos los requerimientos de más que van habiendo de Coganes, de emisiones,
tanto dentro de granja como en balsas, pues todo esto va poniendo más trabas, va encareciendo más el coste de una plaza de cebo, entonces es complicado. En vuestro caso, ¿Qué te voy a contar? Entre la Ribera del Duero y la moratoria de Castilla-La Mancha, no hay... esto no. Yo creo que hemos perdido capacidad de atractivo. O sea, al final lo que estamos buscando un poco es el fomentar la inversión del nuevo ganadero, del joven agricultor. Eso que tanto se nos llena la boca en los despachos en Madrid diciendo que hay que promocionar la España vaciada tal y cual. Será pues para los pollos, para las cabras. Yo sé, yo veo que mi hermano pequeño ahora su mayor interés es coger un rebaño de 2000 ovejas y estar 15 días fuera de casa. Pero eso es para que salir de casa, Sí, ¿no? claro, Para, pues salir de para casa. tener las ovejas. Pero que yo lo que al final estoy viendo es que no hay casi proyectos de cebo, por eso esta gran batalla que tenemos ahora, eso lo estamos viendo todo, y porque no somos atractivos ahora para el chaval. O sea, yo me pongo en la situación de un chaval de decir, oye, tengo 22 años, me quiero quedar en mi pueblo, voy a hacer una granja. En el momento que dices porcino ya eres un bicho porque estás trayendo purines, malos olores, y luego aparte que es que, ¿cuántos años pasan? Hasta que el chico pueda ver No, tienes que una... tener 12 años y antes de empezar el tal es No, cuando es que cuando el decides, chico quiera meter el primer cerdo, lo mismo está casado ya y tiene familia. sí. Bueno, no vive en el pueblo, No, probablemente. no vive en el pueblo. No, lo siento, pero no voy a preguntar cuánto están pagando por plaza de cebo. Eso ya en privado se lo preguntáis. Porque la verdad que lo que suena por allí, lo que suena en el mercado está siendo números que nunca se habían visto, pero bueno, no voy a comprometer. Eh, Hablando de la importación todos estáis convencidos que no va a desaparecer, ¿no? Eso lo teníamos claro, que no va a desaparecer. O a lo mejor conseguiremos ser autosuficientes también en este tema. ¿O será ella misma la que... Hablabais de que en Holanda hay primas por cerrar granjas, en Dinamarca hay primas por cerrar granjas. ¿Esta importación llegará a desaparecer en algún momento? Yo imagino que irá disminuyendo, porque de hecho lo que hablábamos antes, ya va habiendo granjas importantes o más o menos medianas o grandes de Holanda que van cerrando. Y ya van cerrando, son flujos de lechones que venían enteros aquí y se van cerrando. Entonces yo imagino que irá disminuyendo a la misma medida que vayamos nosotros aumentando la producción interna. Desaparecer, pues imagino que pues puede ser que a muy largo plazo, es que todo cambia mucho. A saber cómo estaremos dentro de 15 años, igual ahí sí que ya no se importará o se importará más, yo qué sé, es que es muy cambiante. Nosotros no tenemos nada de experiencia en importación desde fuera, porque por tema de exportación del matadero y para evitar duplicar referencias, no permiten sacrificar animales de fuera de España. No porque sean de peor calidad, que pueden ser incluso mejores que los nacionales, sino por tema de referencias. No es lo mismo una panceta criada en España que una fuera. Entonces, siempre que hemos tenido que comprar animales, siempre han sido animales nacionales. Entonces, no. Pero sí es verdad que puede ser que parte, ya opinión personal, parte de lo que se está trayendo de fuera se pueda suplir por producción propia, pero va a costar. La intención la intención de dejar de comprar en Europa es porque todos sabemos lo que cuesta traer un lechón y lo que se ha pagado por ellos. Obviamente, todas estas grandes empresas su filosofía es la verticalización completa y el tener que comprar lechones no encaja dentro de esas filosofías. Que pueda ser cero es lo que la empresa busca, por lo menos. De acuerdo. En temas de eficiencia, al final el cebo es clave ser eficiente más porque al final tú quieres producir lechón de calidad, que llegue al cebo y salga cuanto antes, como un rayo. ¿Estáis trabajando? ¿Cómo trabajáis
en mejorar esas eficiencias de cebos, acortar, si podéis, los tiempos? ¿Cómo estáis trabajando eso en vuestras empresas? Como te he contado antes, al final esta batalla de cebos pues dificulta mucho, sobre todo el ir haciendo cosas, pero bueno, sí que la intención que, por ejemplo, en la zona centro sí que hemos tenido es ir a por un lechón más grande, porque al final lo que estamos viendo es que la plaza de cebo que existe pues no es la mejor y cuanto Y más... cuesta lo suyo, ¿no? Exactamente, Supongo. y cuanto más grande sea el animal, pues más capacidad de rotación tenemos y sobre todo también la disminución un poquito de los costes, porque como estamos en estos plaza y año, pues más grande es el animal, antes sale. Pues aparte de los puntos clásicos que siempre hemos tratado los veterinarios de genética, nutrición, sanidad y manejo, intentar pues no perder el hilo, eso está claro, pero cada vez se está dando más importancia a temas que tradicionalmente quedaban más en parte del manejista, ¿no? Que era velocidad de llenado para aumentar la homogeneidad y velocidad de salida para evitar plazas vacías, que al final eso, estar pagando por plaza vacía es un problema. Entonces, esos pequeños ajustes, no tanto de nivel veterinario, sino de nivel de manejo, pues también está siendo una de las partes que más delicadas, o que estamos incidiendo más. ¿Y qué estáis cambiando? ¿Cómo estáis trabajando eso? Pues en ocasiones había por optimizar que ellos de forma clásica iban sacando los animales según por peso y puede ser que se dejase en el último camión porque vamos a darle 1 o 2 semanas más y así ya lo llega a peso y no me penalizan en fábrica tanto los animales. La penalización de fábrica es mucho menor que el tema de esas plazas vacías. Entonces, al final pueden ir los animales, se les levanta un poquito la mano a la gente que realiza las cargas para que pueda sacar los animales un poco antes y poder liberar toda la explotación y hacer un vacío. A ver, la eficiencia tiene muchas patas. En nuestro caso, evidentemente, buscar siempre la eficiencia máxima en alimentación, o sea, con pruebas, con monitoreo constante, tanto en fase 2 como en fase 3, con granjas de pruebas. Luego, a nivel de campo, consideramos que es importantísimo el manejo del granjero, o sea, el manejo diario. Entonces, nosotros hemos reforzado bastante, le hemos dado una vuelta a la figura clásica del visitador, ¿no? O sea, de la persona, de dar presencia a campo, de dar presencia, que la gente se sienta apoyada, se sienta vigilada y se sienta apoyada. Entonces, hemos reforzado mucho el equipo de visitadores de cebos para que puedan hacer visitas prácticamente semanales a las granjas. Hay una serie de visitadores coordinados por un veterinario y poder ir, como digo, prácticamente cada semana ir a visitar los animales. Luego, evidentemente, a nivel de logística, ajustar muchísimo los tiempos para que la plaza de cebo cada vez es más cara, pues para que el cebo esté lo menos posible vacío. Entonces, el animar a los que lo hacen bien, como decíamos antes, me he acordado de un gráfico que vi la semana pasada que nos presentó Laura Pérez, que decía que en las empresas hay más o menos un 15% de gente que es irrecuperable, o sea, que es un desastre, que te va en contra, que no las puedes recuperar y que es mejor casi dejarlas estar, ¿no? Luego había un 60 y pico % de gente que, bueno, ahí, ¿no? Había que siempre estar empujando un poco, que ni fu ni fa, y luego había un 20 y poco % que eran los que realmente empujaban y que eran los que tal, claro. Al 15% este malo, fuera. Al 60% hay que estimularlo porque si no, no tiran, ¿no? Y no están encima de las cosas. Pues esto, la función es muy clara. Intentan empujarlos para que siempre estén en la parte un poco más alta de la calidad. Y luego los que lo hacen mejor, yo estaría en contra de que, o sea, si se encontrara un sistema justo me parecería muy bien, pero el decir, tú como eres muy buen granjero se te pagará más. Hombre, pero
se te paga por el trabajo, ¿no? O sea, tú ya se te paga para que lo hagas bien. O sea, Se supone, estamos sí. ya primando de manera que ya se desvirtúa un poco todo, ¿no? Habría que poder castigar al que lo hace mal, pero el que cobra un precio justo por su trabajo, entonces, claro, cada uno que trabajamos en una empresa dirías, oye, que yo trabajo muy bien, merezco más que mi compañero. Bueno, pero aquí hay una escala de salarial, una escala de precios que se pagan en los engordes y hay que seguirla. Entonces a estos que lo hacen muy bien, ganaderos de toda la vida, normalmente, como decíamos, son los que menos se mueven y son los que se mantienen en las empresas más por el tema confianza con el veterinario, con el jefe, con el visitador, con la empresa, ¿no? Estos no suelen ser los que se cambian. Y son los que dan realmente este repunte que te dan la media de la empresa, que te la mejoran, claro. Porque realmente en la eficiencia el día a día del ganadero es muy importante. Eso nos pasa por copiar el sistema de pago de los futbolistas, que no solamente les pagan mucho, sino que si además ganan el partido y meten el gol, pues les pagan mucho más. Y si no lo ganan, no les pagan menos. Ese es el tema. Sí. Estáis hablando mucho del ganadero, del cebo. ¿Cómo es ese momento en el que al ganadero le dices, te va a volver a llegar del mismo origen que te ha dado una serie de problemas en el último engorde? ¿Cómo lidiáis con eso? Parte logística, parte de madre, no me vuelvas a traer lechones de tal granja porque han sido horribles. ¿Cómo manejáis eso? Si queréis, va a empezar Jordi. A ver, siempre es que claro, hay tanta gente que todo el mundo es diferente. Siempre hay el típico, a mí no me traigáis nunca más de este origen. Bueno, hombre, pero la realidad de hace 5 meses no es la misma que ahora. Y pues bueno, pues el trabajo del veterinario de campo que va ahí y de los visitadores pues es de intentar ganarse la confianza de la gente y convencerlos, ¿no? De decir, oye, pues hay que intentar hacerlo bien. Si los lechones están un poco enfermos porque ha habido un problema aguas arriba, pues habrá que trabajar para intentar que salgan los cerdos sanos. Si no, pues oye, si se muere un poco más de la cuenta, pues ¿qué vamos a hacer, no? Y tal vez un poco el visitador y el compañero que te diga, por favor, mándamelos a ti en tu caso, mándamelos aquí. No me... Hay que tener una mano izquierda que ni José Tomás. Y ahí quien ayuda muchísimo es el compañero veterinario o el visitador de la zona, porque si ha sido un problema relativamente normal, no pasa nada, pero cuando hay algún problema de una granja que ha tenido un brote agudo y la típica lechonera que va muy mal y sabes que el cebo va muy mal, etcétera, etcétera, sí que ayuda mucho que el compañero veterinario que está en la zona o el visitador te avisa y dice, ten cuidado con tal ganadero que acaba de tener un engorde muy malo. Y entonces, para esos casos puntuales, sí que se hace un cambio. Y ahí la comunicación, otras veces no se puede cambiar, pero si hay posibilidad, la comunicación con el que está en el campo todos los días es la clave. Es que aparte, perdona Iván, aparte del trabajo de más, de que te lleguen animales un poco conflictivos, está un tema que es dramático en todo el sector, que es el tema de los agroseguros, de los precios de los cadáveres. O sea, sí que es verdad que las integraciones han subido y que la gente factura más, pero realmente los costes de la gestión de los cadáveres en muchos casos se ha duplicado en muy pocos años y parece que va subiendo cada año y aquí estamos impotentes porque es que no tienes alternativa prácticamente al agroseguro, ¿no? Entonces, por eso también muchos ganaderos van con el miedo de decir, ostras, que la cría pasada, ojo, que tuve un tanto por cien que eso me supone a mí, yo qué sé, 2.000 euros más, ¿eh? Ese momento en el que está diciendo, le voy a mandar este camión a este y voy a tener gritos, seguro, ¿no? Sí. Es complicado. En vuestro caso... Yo lo que comenta José es que es completamente cierto. O sea, tiene que haber muchísima, pero muchísima comunicación porque al final, por mucho que llamen desde logística al cebo, simplemente es una llamada, te van tantos. Pero la relación cercana es del técnico, del veterinario y exactamente, es ir toreando, campeando, pero sí que hay que intentar pues es un poco de cal y un poco de arena para intentar pues eso, mantener, porque al final siempre lo que intentamos es
yo tengo mi grupo de ganaderos buenos y al final tengo un brote de PIRS, alguien me los tiene que salvar, ¿sabes? Alguien tiene que trabajarlos y siempre intentas. Y el problema es que siempre tu ganadero bueno pues tiendes a quizá enfearle un poquito el trabajo porque lo estás machacando y eso al final pues una persona de esas buenas no se te va a mover por dinero, se te va a mover por... Calidad. Exactamente. Esa calidad de vida, calidad de Exactamente. estrés, dolores de cabeza. Muy bien. Antes de... Nos queda un último bloque. Si queréis hacer alguna pregunta, como... Manuel. Yo creo que tienes voz. No cantaste ayer mucho, ¿no? Puedes... No como suelo. Espera, que no sé. Yo no lo oía, no sé, vosotros. Sí, ya. Ahora sí. Buenos días a todos. Yo soy Manuel Úbeda, responsable de integraciones de ICEPOR Castilla-La Mancha. A lo largo de estas jornadas hemos visto varias realidades en las que todos estamos de acuerdo, son obvias. Por un lado, ayer hablaban de granjas, que son puntos negros. Hemos hablado también de cómo fijar la población al medio rural. Mi voz no está tan bien, como yo. Ahora estamos viendo, he puesto de manifiesto las dificultades que hay para conseguir plazas de cebo. Y yo echo de menos una cosa, que es, me daba mucha envidia cuando anoche hablaban Quinti y Antonio y decían, nos juntábamos en un bar y adaptábamos el campo a los decretos, tomándonos 2 cañas de una manera sencilla. No es momento de hacer un plan nacional que reordene el sector, que nos permita terminar con esos agujeros negros, teniendo en cuenta que este es un sector que financieramente está en orden también, que hay dinero para hacer granjas, que las integradoras yo creo que si son capaces de meterse en ese negocio, de favorecer que promotores locales pudieran hacer granjas, sustituyendo las que estén molestando cerca de los núcleos urbanos y demás, pues poder sustituir plaza por plaza en otro sitio. Al final las reflexiones, yo echo de menos un Quinti del siglo XXI con el que poder hablar y poner esto de manifiesto, porque para mí es obvio y creo que para todos. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos relacionarnos con la administración pública, con las confederaciones hidrográficas, para agilizar todo este proceso y hacer que en zonas como por ejemplo la provincia de Cuenca, que tiene la misma densidad de población que Laponia o menos, pues poder instalar granjas de cebo nuevas, donde el bienestar animal sea bandera, donde no molestemos a nadie, donde podamos gestionar bien los purines? ¿Por qué nos encontramos ante eso que nos parece obvio con una moratoria de 2 años en nuestra comunidad autónoma? No tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica, ¿verdad? No hace falta ser veterinario, ni experto en el sector, ni simplemente con mirar uno se da cuenta de esta realidad. ¿Con quién podemos hablar? Tenemos a la parte de los ganaderos, no me cabe duda que tenemos a la mejor persona que podemos tener, que es Miguel Ángel Higuera. Pero por el otro lado, en la parte de la administración, ¿quién hay? ¿A qué puerta hay que tocar para poner esto en marcha? Vosotros, como empresa, estáis teniendo reuniones, acercamientos a los entes públicos, os han llamado, oye, venid, vamos a hablar de este tema en algún momento, vamos a... A ver, la relación con la administración siempre es, pues bueno, tienes que cumplir con todo, pero un gran pacto, como comenta el compañero, yo creo que los contactos no están mucho por ahí. Ojalá hubiera alguna persona que pudiera liderar, encontrar alguna persona al otro lado, pero es que claro, en el otro lado, ¿quién hay? En el otro lado tenemos el Ministerio de Transición Ecológica y ya sabemos quién lo gobierna. Hacia dónde transicionan, ¿no? O sea, es muy complicado, o sea, porque hablas como en un idioma diferente. Entonces, para encontrar a alguien al otro lado para poder hablar objetivamente, tienes que hablar el mismo idioma. Sí, a nivel local sí que se puede tener más o menos contacto con la administración, pero yo creo que la vía es la que decía Manuel y que tiene que ser a través de un representante común que nos
que haga con un solo mensaje, porque si vamos cada uno por nuestro lado sí que estamos perdidos. Entonces yo creo que sí que es basarnos en Miguel Ángel y que yo me imagino que él sí que conoce exactamente con quién tiene que ver, pero... Es complejo. Castilla y León, ¿cómo se está aportando? A ver, yo creo que desde la Asociación de Veterinarios de Porcino creo que se está haciendo, de Castilla y León se está haciendo bastante fuerza, sobre todo pues a todos los temas que nos incumben. Yo creo que no es más este tema. Yo ayer por ejemplo, estuve en la Junta de Castilla-La Mancha con los técnicos de medio ambiente. Se metieron todos los técnicos en la reunión, 3, para todos los proyectos, con una moratoria. Les ibas preguntando cosas y muchas veces era como, ¿y yo qué quieres que le haga? ¿Y yo qué quieres que le haga? Y además lo que les han comentado desde arriba es rigidez, cosas estrictas, todo muy estricto. Creo que no tenemos a la administración de nuestra parte y creo que eso pues, es una cosa que tenemos bastante perdida, por lo menos de lo que yo tengo conocimiento. Estuvimos ciertas empresas de Castilla-La Mancha en el apoyo del nuevo Real Decreto que se hizo de purines allí, y yo la sensación con la que me iba de esas reuniones era que nos pasaban por la piedra. O sea, que nos habían llamado, pero que eso era un vapuleo continuo. Yo a Quinti le vi bien ayer, o sea que si a lo mejor nos ponemos todos en contra, o sea, a favor y le animamos, lo mismo vuelve y se plantea. En Alemania, en esta misma jornada en el que el danés pues dio lecciones, una de las speakers principales es una veterinaria que representa el primer partido fundado por ganaderos. En Dinamarca hay un partido político, Dinamarca sí, que lo han creado los ganaderos de Dinamarca y ya tienen 2 representantes en la Eurocámara. A lo mejor es una opción. Es decir, si consiguiéramos estructurar el sector, montar un partido y ese partido habla de ganadería, habla de las necesidades de los ganaderos, y me pareció interesante porque es el primer partido que tiene 2 personas que vienen de ganadería y se llama Partido Danés por los Ganaderos, o algo así, una historia. Y han conseguido, pues aquí él se acabó la fiesta, pues ha conseguido el representación similar, pero para hablar de ganadería. Pues a lo mejor es el momento. ¿Alguna pregunta más? ¿O algún...? Hola. Sí. Hola, buenos días. Soy Dori Llorente, la directora de la Asociación Nacional de Porcino Selecto. Representamos a todas las granjas de genética de raza pura de capa blanca y, bueno, no está mi compañero Miguel Ángel Higuera. Formamos parte del consejo también de Progapor y, como se ha hecho alusión a la representatividad de los ganaderos, quería deciros que es nuestro día a día. O sea, que es nuestro trabajo representar a todos los ganaderos que estáis aquí sentados, a todo el sector, a todos los veterinarios. Ayer se le hizo alusión a Antonio del Barrio y, bueno, llevo muchos años en representación de la ganadería y trasladamos día a día a las administraciones, en nuestro caso a la nacional, al Ministerio de Agricultura, a las Direcciones Generales de Ganadería, a los directores generales de Sanidad Animal, toda la incertidumbre, toda la demanda que se viene dando día a día en las granjas, en temas sanitarios, en temas de bioseguridad, en temas de bienestar animal y por supuesto, nos prestamos a ello. Creo que la Administración, no sé si hay alguien, no soy persona adecuada o correcta para defender a la Administración, sí que escucha. Es verdad que no es tan fácil muchas veces. Hay a veces que efectivamente no cumplen con lo que les solicitamos por determinados motivos, por medidas que no se pueden aplicar, pero nosotros estamos aquí pues, para defender al sector y para continuar poniendo medidas encima de la mesa que se lleve, como se dijo ayer en la cena, el campo tiene que adaptarse la burocracia, las administraciones tienen que adaptarse a la realidad del campo y en nuestro trabajo. Y que, bueno, pues orgulloso de representar a todos. Sí, nos falta quizá esa contraparte que legisle. Porque nos pueden escuchar los técnicos, pero ese nivel legislativo, ahora mismo estamos el tema de la soja o los productos de deforestación,
estamos todos aquí muy tranquilos, pero si lo cumplieran como pretendían, que el 1 de enero toda la soja que se compra en Europa viniera de zonas sin deforestar, estábamos multiplicando los costes de la alimentación por una burrada. Entonces, sí que es verdad que a lo mejor nos falta esa parte Sí, a ver, legislativa. adaptar las normativas es bastante difícil de forma general. Nuestro día a día es, pues eso, molestar un poco a la administración, es nuestro trabajo y estamos abiertos a que continuemos trabajando en eso. Si las granjas hoy en día necesitan mayores distancias, otro tema de medidas de bioseguridad, porque es verdad que la carga burocrática día a día es muy complicada. El nuevo Presvet para el tema también de animales de compañía, el Presvet para ganadería. O sea, si somos conscientes y estamos abiertos a trasladar en cualquier momento cualquier propuesta, demanda, medida que considere necesario. Y seguiremos haciendo el trabajo que día a día creemos que debemos de hacer como trabajadores para ustedes, ni más ni menos. Y yo creo que eso... No está Miguel Ángel, quería hablar un poco en nombre de él, eso es lo que quería deciros, que me estoy anticipando a lo mejor algo que no debo, pero creo que Amprogapor ha hecho una gran labor, las organizaciones agrarias, cooperativas agroalimentarias. Yo, en mi caso, como genética porcina, considero que trasladamos día a día todo lo que nos solicitan. Nosotros, en genética, representamos tanto a ganaderías como a centros de inseminación. Tenemos un grupo de centros de inseminación que trabajamos día a día también con todas las peticiones. Entonces, bueno, pues abiertos a eso. Yo creo que sí que ha quedado claro que Amprogapor hace, y les he agradecido aquí la labor que hace. Ahora lo que nos falta son los tapones de cera, que nos escuchen y que quieran aplicarlo. Nos queda un último bloque, luego volvemos a las preguntas, y es un bloque de camiones, de logística, de nosotros con la fábrica nueva. Cada vez estamos teniendo más demanda de nuestros clientes, de transportes dedicados, camiones que tienen que dormir esa noche en la granja, en la fábrica, y les tienes que dar el certificado de limpieza. Transportes específicos para las recrías. Eso es una realidad. Hay camiones, hay capacidad logística, estamos preparados para todo lo que está demandando, toda la transformación de esta estructura productiva a nivel logístico, a nivel de camiones. Si quieres, Jordi. Bueno, en nuestro caso tenemos un lavadero propio de lo que son las jaulas de movimiento de lechón de 5 kilos y de 18 kilos. No trasladamos con estas jaulas cerdos de engorde a matadero. Y con este lavadero propio lo que hacemos es toda la semana el puzzle de estas 10-11 jaulas propias, respetando siempre el semáforo de bioseguridad que tenemos. Entonces, primeros de semana siempre para granja de abuelas, recrías, movimientos especiales, y siempre los movimientos de lechones dejándolos a segundo plano. Y evidentemente, como imagino que todas las empresas se hacen cosas que hace, imagino, 25 años eran impensables, que es tener siempre un camión de comodín. Que significa, pues bueno, que si un camión ha hecho un movimiento hoy de lechones positivos, pues se deja descansar 2 noches y dentro de 2 noches puede, o sea, un martes, pues un jueves puede volver a hacer un traslado que no sea delicado, porque luego ya hasta el fin de semana de descanso largo, pero tener un poco de margen y de cambiar jaulas con tractoras para poder cumplir con la bioseguridad y no ir nunca a buscar cerdas de recría o lechones negativos si el día antes se han movido animales positivos, sobre todo siempre mirando a PIRS. Bueno, vosotros imagino que tenéis la noche, el calor, ¿cómo lo gestionáis? ¿Cómo está? ¿Hay capacidad? Pues afortunadamente hasta el momento sí. Y al principio, cuando empecé con tema de logística, estaba muy preocupado por tema de jaulas, de camiones. Luego me di cuenta que tenía que preocuparme más y no solamente de las jaulas y de los camiones, sino también de los camioneros. Porque al final, si nosotros en las granjas tenemos un porcentaje de rotación, el mundo del transporte de animales también es una barbaridad. Y cuando uno fabrica un programa de bioseguridad, nos juntamos los veterinarios, hacemos el programa, decimos, está muy bien, pero luego el que tiene que cumplirlo es un rumano que han contratado hace 3 semanas y a ver cómo le explicas que se tiene que cambiar de calzas y no. Entonces, no solamente tenemos,
y tenemos los camiones con GPS y tenemos registrados, sino que tenemos que estar preocupados, o por lo menos es lo que yo noto en los camioneros. Y muchas veces es donde puedes estar un poquito más perdido porque parte del transporte lo tenemos externalizado. Entonces ahí es más complejo. Sí, pero el externalizado, nosotros lo que vemos, por ejemplo, es que ellos cobran por los viajes que hacen muchas veces. Entonces a ese externalizado le dices, oye, no, que te tienes que esperar aquí esta noche y el lunes. Eso yo creo que todavía en ese transporte externo no está tan interiorizado. No sé si ahora vemos tu envío de cruzarte España, pero no sé si eso lo vives tú o lo vivís. Sí, y de hecho, como se tiene un contacto bastante estrecho con las empresas, sí que tenemos las jaulas completamente identificadas y lo que te comentaba antes de varias jaulas que tienen que estar paradas porque tienen que estar paradas, si las tienes controladas y lo único que luego te tienes que pelear con tu administración, pero aunque la jaula no sea tuya, tú sabes que esa jaula está parada. En tu caso comentabas antes que para un envío de Extremadura hacia arriba tuviste que mover el cielo y la tierra porque eran 2 camioneros, ¿no? Sí, al final yo creo que la problemática ahora que hay no es que no haya camiones, porque al final los camiones se compran y además el sector pues, está en un momento bastante adecuado, óptimo. El problema bien es la mano de obra. O sea, al final sí que conozco casos de empresas de transporte que trabajan con nosotros que han tenido pues, movilizaciones sindicales, que han dicho que no, que están cansados, que no quieren más, que no cobran bien. Es un problema. Tenemos que tener en cuenta también que yo es una cosa que cuando lo hablaba con esta persona, pues porque tuvimos que mover lechones de una punta a otra de España, había que bajar el camión porque era el único camión que nos daba garantías sanitarias y el de la empresa de logística puso 2 camiones. Y ese movimiento hubo que hacerlo durante 3 semanas. La segunda semana ya tuve que suplicarlo. Oye, por favor, es que no tengo otra manera de hacerlo. Y el hombre me decía, es que, joder, te mando a los choferes menos expertos porque los viejos me dicen que ellos tienen que dormir todos los días en su casa, que dormir fuera de casa en el camión, que no quieren. Por eso que también si nos vamos fijando en otros sectores de la logística, al final, y esto creo que es necesario que hagamos una reflexión, es el camionero cuando va a cargar zapatillas, naranjas, el tío va a Cula, le descargan el camión, le cargan el camión, se va, no saben casi muchas veces ni lo que ha cargado y se pira. El nuestro se baja del camión, que ha dormido allí, al que ha tenido que dormir en la granja, se pone el mono, se pone las botas, se pone a cargar, termina de cargar, cierra, se va, descarga en el matadero y luego se pone a lavar. En muchos casos, que ya lo del tema de lavar ya lo estamos externalizando porque seguro que Jordi en los lavaderos y nosotros también en el propio ya tenemos gente que lava los camiones. Pero esto al final también nos resta atractivo a nivel de logística. Obviamente es mucho más cómodo transportar zapatillas que transportar lechones. Al final. Y tema día-noche, ¿cómo lo estáis trabajando? En vuestro caso, por obligación, ¿no? Un poco. Sí, ¿no? de momento no ha habido cambios radicales, pero aún se está pendiente con el tema de la legislación de bienestar animal en transporte. Y no nos creamos que solamente tenemos problemas por el calor en el sur. Es curioso porque en las reuniones de gente que hace transporte internacional decían que la ley está muy mal hecha, pero no solamente para nosotros, sino que para el norte también, porque por debajo de unos determinados grados les obligan a tener calefacción y entonces estaban muertos de miedo la gente de los países nórdicos que transportan renos, porque porque les obligaban, según esa ley, a poner calefacción. Y dices, si le pones calefacción, lo matas. Pero si quieres cumplir la legislación, tienes que poner calefacción. Entonces, no saben si ha sido en la barra de un bar cuando han hecho la legislación. Siempre habrá alguien peor, por lo menos, un consuelo de esto de... Bueno, pues vamos cumpliendo, estamos a 6 minutos. Antes de abrir otra vez de nuevo las preguntas, gracias a todos por responder honestamente. La verdad que yo creo que no os habéis guardado nada o casi nada. Y ha sido un gusto y un placer estar con vosotros y gracias por venir y por acompañarnos. Abro las preguntas, tenemos para un par de preguntas.
hasta que me corte. Hola, es una pregunta concreta. ¿Con qué peso estáis sacrificando? Porque la tendencia es a sacrificar a pesos más altos, lo cual complica más todo el tema de la falta de plazas, menos rotaciones de los cebaderos y más tiempo de ocupación. Entonces, por saber a qué peso estáis sacrificando. Pues si quieres empezar. A ver, en Costa se trabaja con dos productos, trabajamos con un castrado y con un entero, pero todos estos pesos están yendo a pesos altos. O sea, eso de cerdo de verdeo de 100 kilos no existe. Explota. No nos regañes todavía, que hemos empezado tarde. Sí que nos estamos yendo a, pues eso, 115, 120 kilos y bueno, también un poquito en función de las situaciones del año, pero esto que dices es una muy buena pregunta que no soy capaz de responder. Simplemente te digo que vamos a pesos demasiado altos. Yo el que tengo en la cabeza es el peso canal, que es el que voy siguiendo. Ahora mismo estamos en unos 87 kilos, 88 de peso canal. Sé que lo ideal sería subir un poquito más por poder faenar al faenar un animal, faenar más kilos de peso, podríamos irnos a unos 90 kilos de canal, pero bueno, entre 85 y 91 kilos de canal es como estamos trabajando. En nuestro caso no es la parte que me ocupo yo diariamente, pero imagino que debemos estar entre 120, 123, 124 kilos. Y es una reflexión totalmente acertada, tanto para temas de densidad como para temas de rotación de engorder. Nos va a la contra, sí. Lo que pasa que pues, claro, económicamente es optimizar mucho más el animal. Julián. Hola, buenos días. Bueno, enhorabuena por la mesa, que nos ha puesto en evidencia que tenemos todos los mismos problemas, norte, centro y sur. Entonces, yo quería hacer una pregunta. Bueno, está claro que estamos en una situación de cambio de ciclo, donde las integradoras se están metiendo en granjas de madres y seguramente se tendrán que meter en cebaderos, pero esto nos crea un problema. Quería saber un poco la opinión vuestra. El problema principal es que un cebadero en un pueblo de un particular es un paisano del pueblo que realmente más o menos convive con la gente. Cuando las integradoras empecemos a hacer cebaderos en los pueblos, yo creo que el rechazo al porcino puede incrementarse. Al final es una integradora, una gran empresa que llega a un pueblo de 500 habitantes, 1000 habitantes, a crear una industria que en principio no tiene muy buena imagen. Yo creo que eso nos puede perjudicar. Es una opinión, pero sabiendo que tenemos que hacer cebos. Es decir, iniciativas particulares no hay, porque ya sabemos las inversiones, cómo se han duplicado los costes, cómo todos los problemas. Entonces no hay iniciativas particulares, tienen que ser las integradoras, pero nos vamos a encontrar con ese rechazo a las grandes empresas que vamos a los pueblos a crear estas industrias. No sé qué opinión tenéis vosotros. Si quieres empezar. Tiene completamente toda la razón. Lo que pasa es que yo creo que también en el momento que estamos empezando a crear departamentos de granjas propias, hay que crear una figura también de acercarse al pueblo, acercarse al alcalde, que te vean. O sea, que no vean únicamente Piensos Costa, que vean también que hay una persona pues, que va preguntando, que va a tomarse un café al bar, que pregunta a los vecinos, que si va bien con los agricultores, que intenta... que esa labor que antes hacía el ganadero, creo que también tenemos que hacerla. No únicamente es Piensos Costa y Cepor, que venga y ponga el dinero y ya está. O sea, tenemos que humanizar también. O sea, no somos máquinas. O sea, tenemos que llevar ese valor humano como personas, que creo que todos los que estamos aquí lo tenemos y es sobrado. Tenemos que acercarlo a los pueblos también. Yo eso lo he vivido. Nosotros tenemos varios núcleos de cerdos, de cebo, y lo he vivido sobre todo el cerdo ibérico. Y lo que es curioso es que el rechazo siempre es a lo desconocido y antes de crear la granja. Cuando se dice que se va a poner una granja, siempre los nervios están a flor de piel, hay miedo. Yo creo que es la incertidumbre. Una vez que está trabajando, ya tenemos granjas que llevan muchísimos años trabajando de cebo, y la gente de los pueblos de alrededor, o sea, es que han notado que no se mueren. Suelen ser zonas bastante apartadas, y esos pueblos están viviendo gracias a esos núcleos. Pero el problema es el miedo
inicial. No sé si creo que he contado el otro día que el grupo en Olmedo eran los de Pinilla, los de las granjas avícolas, no sé si eran 235.000 euros de IBI al pueblo. O sea, que pagaban absolutamente todas las fiestas, todas las reparaciones del pueblo por tener la granja allí. Eso a lo mejor también se lo podemos hacer ver en algún momento. Esto es una escala de decisiones. Yo creo que la situación ideal sería que una persona del pueblo pueda hacer una inversión, que de hecho las empresas ahora yo creo que lo debemos hacer muchos, se ayuda a la persona que quiere hacer la inversión, con avales, contratos con el banco, se ayuda para que lo pueda hacer. La situación ideal sería esta: una persona que tiene algo de tierra o que tiene un pequeño negocio en el pueblo, pues que tenga el complemento de un engorde. En caso de que una empresa grande haga 2 núcleos de 7.000 cerdos de cebo, pues la escala de decisiones tendría que ser primero intentar buscar a alguien de la zona, alguien que le encaje ese trabajo, ¿no? Alguien o varias personas que les encaje ese trabajo, porque si no entras en el riesgo de que te venga una macrogranja. El cebadero de 2.000 que hace el vecino o el agricultor joven del pueblo, eso normalmente no lo llaman macrogranja. Pero un cebadero de 7.000 o una granja de 3.000 madres, pues siempre tienen más peligro de salir en la foto. Y en la noticia del pueblo. Una última pregunta. Sí, Estamos a tiempo. Aquí, por favor. No lo veo. Ah, sí. Así. Bueno, gracias por la mesa. Soy Alfonso Fuente Taja. La pregunta era, las bandas a 5 semanas, ¿tenéis alguna información de cuánto ha podido repercutir el inicio de conversión en el cebo por la logística y, bueno, lógicamente, por la mejor sanidad, pero sobre todo la logística de la fase 2 y del cebo? Por las entradas y las salidas de animales en el cebo te permite una mejor rotación y un mejor aprovechamiento y eficiencia de la producción, claro. Yo cuantificado no lo tenemos, pero sí que es verdad que en fase 2 hemos visto granjas, hemos visto orígenes de una granja de madres a fases 2 con problemas crónicos, problemas muy difíciles de gestionar por reinfecciones entre lechones de diferentes edades, y que con las bandas ha sido como la noche y el día. Esto sí que lo hemos podido ver, y que de hecho el porcentaje de bajas global de todas esas fases 2 de las granjas que se han pasado a bandas ha disminuido considerablemente. A nivel de cebo no creo que afecte tanto. Hombre, una granja grande se puede llenar, a veces aunque sea una granja de 4.000 o 5.000 lechones, se puede llenar de golpe, pues que esto también tiene su ventaja, en vez de llenarla en 2, 3 o 4 semanas, pero cuantificado no te podría decir en cuanto a índices de conversión. Bueno, Yo no tengo no te digo. Es lo mismo que ha comentado, sobre todo en temas de mortalidades que antes eran de puro espanto. Ahora pues ya hemos normalizado algo bastante alto, pero bueno, sí que ha mejorado bastante. Y a nivel de lo que ha comentado Jordi, el tema de la eficiencia en el cebo, que poder llenar cebos en una semana de 4 o 5.000 plazas ayuda también a facilitar trabajos, a organizar mejor flujos de trabajo. Bueno, y riesgo de menor gente, menores entradas, menores camiones, menor todo, supongo que hay también. Ya son 3 minutos. Gabriel. Sí. Antonio, estoy aquí. Ah, perdón. Venga, la última. No, el tema de lo de las bandas. Ostras, perdona que se oye aquí no sé si rebota el sonido. No sé, yo lo oigo bien. El tema de lo de las bandas a 5 semanas, con los resultados en sitio 2 es clarísimo. Yo creo que se reduce un 40% las bajas. O sea, si tienes 8%, pues no, a lo mejor igual te pones en el 4, 4,5, ¿vale? O si tienes 10, o sea, bajas entre el 40 y el 50%. En el sitio 3, la ventaja de tener grupos grandes y poder hacer todo dentro, todo fuera, meter los cerdos todos de golpe, de la misma edad, y si quieres, separados, machos en una granja, hembras en otra. O sea, la mejora es bestial. Bestial, porque puedes programar las cargas súper bien, los ayunos súper bien, es muchísimo más fácil. ¿Vale? Muchas gracias. Algo último o cerramos para siempre. Una última. Yo os quería comentar, a ver, con el panorama de bandas cada 5 semanas, ¿no? Que uno de los
las imposiciones del sistema es que o tenemos a los lechones 5 semanas en transición o los tenemos 10. Si estamos viendo que nos faltan cebos, ¿por qué no se invierte en transiciones? Ahí tenéis la pregunta, votando. Hombre, en transiciones también hay una situación de tensión porque faltan muchas plazas de transición, pero claro, hacer una transición es más caro que hacer un cebo. Bueno, pero en la transición Esto podría ser un motivo, y otro motivo pues que la gente a veces le echa para atrás porque un cebo, una persona que lleva 2.000 plazas de cebo puede compaginarlo un poco con el trabajo del campo o con otra actividad. Y la fase 2 pues la ven como algo más que es más profesionalizado, tienes que invertir un poco más de horas. Pero igual tendría que ser la empresa, ¿no? Digo, ahora mismo Singapur, por ejemplo, antes de plantearse de construir sus cebos, ¿por qué no os planteáis hacer vuestras propias? No, también se plantea, ¿no? O sea, se plantean un poco. Y en vez de sacar animales justitos de peso a unos cebos, que muchos son una castaña, ¿no? Y sacar animales, pues eso, de una media de 14 kilos, ¿no? En bandas cada 5 semanas, teniendo un solo lote en transición, pues os vais a totalmente lo contrario. Sacar animales de hasta 30 kilos. Entiendo que hay un punto que no acabo de controlar yo, es el tema del transporte. El tema del transporte, de mover cerdos de 30 kilos, supongo que... Pero vamos, es el único inconveniente que le veo. Se está dando. Exactamente. O sea, nosotros sí que estamos viendo que entre un lechón de 13 y un lechón de 30, pues sí que lo vemos lógico y sí que estamos intentando fomentar que cierto tamaño de granjas, 1.500, 2.000 plazas, pasarlo a desde cambiando rejillas, bajando tolvas, poniendo tolvas, bebederos, sobre todo por intentar ganar eso bien que dices, esa necesidad de plazas de lechones que nos hace falta. Y sí que la empresa también está invirtiendo en sitios 2 que vemos que nos hacen mucha falta. Se empezó yo con las recrías y luego se está avanzando un poco hasta. Pues ya nos hemos pasado 6 minutos. Gracias. Espero que os haya sido interesante. Y ya estamos.